Hola, pues niños. Bueno, como les puse yo en el sílabo, la clase de músculos y de articulaciones, que van a ser dos clases bien generales, porque si no estaríamos hasta el día, ni pero describiendo articulaciones y músculos en nuestro cuerpo, la voy a dejar grabada como en un video para que ustedes la revisen de manera asincrónica. Son dos clases cortitas, precisas, concisas, de las cosas más importantes que nos interesan que se acuerden de los músculos y de las articulaciones. ¿Por qué? Porque después la información está ahí y ustedes pueden profundizar de acuerdo a sus necesidades. ¿Ya? Y vamos a partir por el sistema articular. Recordemos que el sistema articular es parte del aparato locomotor, ¿verdad? Y el aparato locomotor, dijimos que necesitaba tres estructuras relevantes para poder realizar movimientos, que eran los huesos, las articulaciones y los músculos. ¿No es cierto? Hoy día vamos a hablar de esto, de las articulaciones, ¿ya? Ahora, ya sabemos que los músculos no se unen entre sí, sino que articulan entre sí, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos lo que es una pequeña definición de lo que son las articulaciones, ¿verdad? Las articulaciones son los medios de unión. Ay, qué horror, casi pongo articulaciones con C. Uy, me lo borró todo, maldito chingano. Articulaciones. ¿No es cierto? Las articulaciones vendrían siendo como el medio de... No, no vendrían siendo, sino que son los medios de unión o la forma en que dos huesos se unen entre sí. Entre dos huesos. ¿Ya? ¿Sí? Puede ser también entre dos cartílagos, puede ser también entre un hueso y un diente. ¿Ya? Pero eso es lo principal. ¿Sí? Entonces, como dice en la diapositiva... Uy, ya se me está escapando el mouse. Y tengo que dejarlo puesto ahí, ¿ya? Como primeras definiciones, ¿no es cierto? Sabemos que los huesos son muy rígidos para curvarse sin sufrir un daño. Por eso es que entre un hueso y otro, si este es el hueso 1 y el hueso 2 que está aquí abajo, ¿verdad? Tiene que haber un complejo, ¿ya? De estructuras de sistema conectivo, de tejido conectivo. Se ven con el negro, ya amarillo. A ver, ¿se ve alguna cuestión o no? Ya, sí. ¿Ya? Hay una serie de estructuras, ¿ya? Que van a permitir que estos dos huesos se mantengan unidos entre sí. Y estos son las articulaciones. Esta articulación, por ejemplo, es la de la rodilla. ¿Ya? ¿Sí? Por eso entonces es que entre un hueso y otro hay un tejido conectivo flexible que forma articulaciones. ¿Y qué son las articulaciones? Los puntos de contacto entre estructuras óseas y o cartilaginosas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Entre hueso y hueso o también entre hueso y cartílago. También entre hueso y diente. ¿Ya? Están destinadas a qué? A mantener a los huesos juntos, pero además permiten un cierto grado de movimiento, ¿ya? Y vamos a ir viendo que hay algunas articulaciones, ¿no es cierto?, que se mueven cero y otras articulaciones que se mueven para todos lados, ¿ya? Bien. Ahora, las articulaciones ya, las vamos a clasificar de acuerdo a dos criterios. Uno de estos criterios es, primero, si tienen o no espacio entre un hueso y otro. Y este espacio se llama la cavidad sinovial. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos aquí al fémur, me va a quedar horrible, pero no importa, ustedes me van a entender. Y aquí tenemos a la tibia, ¿ya? ¿Sí? Entre el hueso y la tibia va a quedar un espacio. Y este espacio está lleno con líquido. Este espacio se llama la cavidad sinovial. ¿Ya? Y tiene líquido en su interior. ¿Cómo se llamará ese líquido? Líquido sinovial, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, primero que nada, desde un punto de vista anatómico, si tienen o no esta cavidad sinovial. Y segundo, también de acuerdo al tejido conectivo que las mantiene unidas. ¿Ya? Pero más importante es la primera, ¿ya? La cavidad sinovial. Y es de esta forma como hay articulaciones sin cavidad sinovial, ¿ya? Como por ejemplo, ¿ya? Y estas no tienen espacio, ¿ya? El hueso está firmemente unido el uno con el otro. Ahora, estas sin cavidad sinovial pueden ser de tipo fibrosas,
¿ya? Que están unidas por un tejido conectivo fibroso. Por ejemplo, las de los huesos del cráneo. ¿Ya? Las de los huesos del cráneo también se llaman las suturas. ¿Ya? ¿Sí? En ellas el hueso está unido. Por ejemplo, aquí, vamos a tener, ya, así en esquema nomás. Hueso 1 y el hueso 2 va a estar aquí al ladito de ella. Y va a tener una serie de tejido conectivo denso, rígido, que la va a estar sujetando. ¿Ya? Entonces, las articulaciones de los huesos del cráneo son todas suturas. ¿Ya? Se llaman así nomás, me van a creer y se van a llamar así. Ya. ¿Por qué se llaman suturas? Pregúntenle a los anatomistas, no me pregunten a mí. ¿Ya? Relájense, las articulaciones de los huesos del cráneo. ¿Ya? Son articulaciones fibrosas. ¿Ya? Por lo tanto, si está un hueso estrechamente unido con el otro, ¿se podrán mover? No, pues niños, ¿verdad? Estas no se mueven. Imagínense si se movieran las articulaciones de los huesos del cráneo. ¿Sí? Basta que quisiéramos hacer un... y quedaría la escoba, ¿no? Ya. Las otras que no tienen cavidad sinovial, ¿ya? Son las cartilaginosas. ¿Por qué no me escribe? Las articulaciones cartilaginosas. En ellas, los huesos están unidos por cartílagos. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de la sínfisis pubiana? Un pubis. Aquí está el agujero obturador, ¿no es cierto? El otro pubis. El otro agujero obturador. ¿Qué había entre los dos pubis? ¿Qué había aquí? Ay, ¿qué había aquí? Ahí había un cartílago. ¿Se fijan ustedes que hay un espacio entre los huesos, pero este espacio está ocupado íntegramente por cartílago? ¿Ya? Esta es la sínfisis pubiana. ¿Se acuerdan de alguna otra? No la sínfisis pubiana, no. La sínfisis pubiana. No. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los cuerpos vertebrales? Un cuerpo vertebral. Allá, ya, el resto de la columna, perdón, de la vértebra. ¿Ya? Aquí estaba el otro cuerpo vertebral. ¿Y qué había entre medio? Un disco intervertebral. ¿Ya? ¿Hay espacio entre los huesos? Sí. ¿Está ocupado con líquido? No. No tienen cavidad sinovial. ¿Qué es lo que tienen? Cartílago. ¿Ya? Y por eso estas se llaman las sínfisis intervertebrales. ¿Ya? ¿Sí? Las sínfisis son estos tipos de articulaciones que están todas en la línea media del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo. Son articulaciones cartilaginosas. ¿Otra que se sepan? Costillas y esternón, ¿no es cierto? ¿Ya? Las costillas y esternón se articulan a través de un cartílago. ¿Sí? Bien, muy bien, excelente. Y están las que sí tienen cavidad sinovial. Y estas entonces se llaman las articulaciones sinoviales. ¿Ya? Y en ellas los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos accesorios. Ya vamos a ver qué es lo que son. ¿Ya? Y el segundo criterio para, ¿ya? Para clasificar este tipo de articulaciones es un criterio funcional. ¿Ya? Y hacemos una sola pregunta. ¿Se mueven o no? ¿Ya? No estamos diciendo cuánto. ¿Se mueven o no se mueven? Punto. Si no se mueven, son sin artrosis. Ya ustedes miran que no es más complicado, pero así es la vida. ¿Ya? Si no se mueven, son sin artrosis. ¿Ya? ¿Cuáles de todas estas que hemos visto hasta ahora no se mueven? Yujú, profe, esta, ¿no es cierto? Las fibrosas. Las fibrosas son sin artrosis. ¿Ya? Las que se mueven poquito.
Las anfiartrosis. ¿Cuáles? Las cartilaginosas. ¿Ya? Y ahora, por definición, todas las sinoviales son diartrosis. Y para las diartrosis, la respuesta es sí se mueven. Punto. No para dónde, no para cuánto, ni para arriba, ni... No. ¿Se mueven o no se mueven? Las sinoviales, sí. Punto. Ese es el criterio. ¿Ya? Sí, no, poquito. Si es no, es sin artrosis. Si es poquito, anfiartrosis. Si es, si se mueven, diartrosis. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a revisar, no, ¿sí? Ah, ya, qué bueno. Vamos a revisar entonces algunas características especiales de las articulaciones sinoviales, porque son de las que más hay en nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Sí? Ya sabemos algunas cartilaginosas, ya sabemos algunas fibrosas, listo, con que se acuerdan de esas es suficiente, ¿ya? Pero de las sinoviales sí tienen que acordarse más porque son de las que más hay, ¿ya? Bien, ya sabemos de partida que son todas diartrosis, ¿no es cierto? O sea, se mueven. Ojo, que yo no estoy diciendo que se muevan harto, se muevan poco, estoy diciendo que se mueven, nada más. Bien. Y son sinoviales porque tienen espacio sinovial, ¿no es cierto? O cavidad sinovial. Más líquido sinovial. ¿No es cierto? Y se mueven. ¿Sí? Bien. Next. Ahora. Sorry. Todas las articulaciones sinoviales, aquí tenemos un esquema, ¿verdad? De una articulación. Ya, ustedes me van a decir, profesor, esto es chino, pero no, no es nada tan chino. Miren, esta es una articulación, este es un corte. Yo diría que coronal. Ya, pongámoslo en corte coronal, si total da lo mismo. ¿Ya? Miren ustedes, todas poseen cavidad sinovial, o sea, espacio entre ambos huesos. Con líquido, ¿no es cierto? ¿Ya? Todas tienen superficies y cartílagos articulares. ¿Ya? La superficie articular es esta, la porción del hueso que entra en contacto con el otro hueso, aunque esté separada por el espacio y el espacio sinovial. Entonces, ahí están las superficies articulares de los dos huesos. ¿Ya? Tienen cartílagos articulares, que son cartílagos que recubren a las superficies articulares. Este que está aquí, ya pues pinta, pues. Cartílago articular, este que esté acá. Cartílago articular. Cubre la superficie articular, ¿ya? Y tiene medios de unión. Porque como en estos huesos las superficies están separadas entre sí, tiene que haber un medio externo. Y ese medio externo, ¿verdad? Son la cápsula, que es esta que va a estar aquí en azul, ¿ya? Que es como una bolsita que rodea a ambos huesos, cápsula por arriba, cápsula por abajo, ¿ya? ¿Sí? Y ligamentos, ¿ya? Ligamentos que van a ir por fuera o por dentro de la articulación. Esto lo vamos a hacer por fuera. Después vamos a ver los que están por dentro. ¿Ya? Ligamentos, ¿no es cierto? Ligamentos de unión, eso. ¿Sí? Ahora, algunas de las articulaciones sinoviales tienen esto que se llaman los bonus track. Ya que le pongo yo los bonus tracks. Tienen entonces algunas estructuras, como por ejemplo, los discos y los meniscos articulares. Ya vamos a ver qué son eso. Tiene bolsas tendinosas, por ejemplo, aquí está toda la articulación, esta es toda la articulación, ¿ya? Y aquí abajito tiene una bolsa, ¿ya? Una bolsa tendinosa. ¿Qué son bolsitas? Las bolsas tendinosas son bolsas
con líquido parecido al sinovial, que sirven ¿para qué? Para disminuir la fricción. ¿Ya? Y las vainas tendinosas también, pero no están en las articulaciones propiamente tales, están cerca de las articulaciones. Por ejemplo, esta es una articulación de la mano, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí está la articulación ya, pongámosle que este es un metacarpiano con la primera falange. No se nota nada. Primera falange. ¿Ya? Por arriba pasan los tendones de los músculos extensores, por ejemplo. Aquí en la figura, por arriba, pero en realidad es por detrás. ¿Ya? Como los músculos extensores, al hacer este movimiento para allá y para acá, generan fricción, entonces es que la naturaleza, que no es nada de pava, los envolvió en una bolsa que se llama una vaina tendinosa. ¿Ya? Que también, ¿qué es lo que hacen? Disminuir la fricción del tendón cuando pasa a través de esta zona y así no genere fricción y produzca daño. ¿Ya? Entonces, bolsas tendinosas están cerca de las articulaciones, las vainas tendinosas están en los tendones y lo que sirven son todas llenas con líquido parecido al sinovial y disminuyen la fricción. ¿Ya? Bien. Veamos las estructuras clásicas. ¿Ya? Ya sabemos entonces, ¿qué son las superficies articulares? Las superficies óseas que se ponen en contacto. ¿Ya? Vamos a dibujar con negro aquí. Aquí está el hueso number 1. Aquí está el hueso number 2. Entonces, la superficie articular es esta. ¿Ya? Esta. La superficie articular es esta. ¿Y se dan ustedes cuenta que tienen que ser más o menos congruentes? ¿Ya? Para que se puedan encajar bien y se puedan mover bien. Ahora, las superficies articulares, ¿verdad? Que aquí vamos a pintar en negro, están cubiertas por el cartílago articular, que lo voy a pintar de azul de nuevo. ¿Ya? El cartílago articular. Dibuja, po. Gracias. El cartílago articular va a cubrir las superficies articulares. ¿Ya? De ambos huesos. Cartílago articular. Ahora, vamos a tener esta bolsa que vemos aquí afuera, vamos a hacer en azul, esta que está aquí, ya que aquí se ve, esta es una visión coronal. Y la vemos por este otro lado. ¿Ya? Porque acuérdense que aquí cortamos el hueso. Pero aquí, por ejemplo, la vemos entera. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes? Aquí vamos a tener el húmero con la escápula escondidos aquí adentro, en esta cápsula articular. La cápsula articular es como un mango fibroso, ¿ya? ¿Sí? Es una manga que rodea a toda la articulación. Es el principal medio de unión articular. Pregunta fija, aprobada. Siempre se las pregunto y siempre hay un porcentaje que se equivoca. Y después yo publico los nombres de quienes se equivocan. Por eso. ¿Ya? Salute. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que por dentro, ¿ya? Acuérdense que estas articulaciones tienen un espacio, que aquí está en amarillo, ¿ya? Y ese es el espacio, sinovial, ¿ya? Ahora, este espacio sinovial, este que está aquí, le vamos a hacer con un asterisco aquí, pero que es lo amarillo, ¿ya? Alguien tiene que producir ese líquido sinovial, pues, ¿no es cierto? ¿Quién? Por dentro de la cápsula va a estar aquí en rojo, esta membrana. Que aquí, como es un corte coronal, la vemos así, ¿ya? Pero, si nosotros nos imaginamos esto en 3D, ¿ya? Esto iría por todo esto así. ¿Se fijan ustedes aquí? Cubriendo todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, esta es la membrana sinovial. ¿Y qué produce la membrana sinovial? El líquido sinovial. ¿Ya? El líquido sinovial, ¿para qué está? Para nutrir al cartílago articular y eliminar sus desechos. Los huesos
¿ya? Tienen irrigación, o sea, la sangre llega, pero no llega en cantidades industriales, sobre todo los huesos largos, ¿ya? Llega poca sangre para estas zonas. Entonces, el cartílago articular se ve mejor nutrido por el líquido sinovial. Y por supuesto también el líquido sinovial elimina sus desechos. Ahora, el cartílago y el líquido juntos cumplen también la misión de disminuir la fricción y absorber los golpes que hay entre un hueso y otro. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente dentro de determinados límites, ¿no es cierto? Si nos caemos, como ya les dije yo en algún momento, si nos tiramos del primer piso al segundo, probablemente vamos a quedar con las articulaciones si caemos de pie y no sabemos caer bien, vamos a quedar con las articulaciones de la rodilla y choperio, y las del tobillo también. ¿Ya? Miren, ahora quiero que mostrarles algo. Miren, aquí teníamos, ¿no es cierto? ¿Se fijan ese pedacito que va saliendo ahí? ¿Ya? De la articulación. Y se fijan esto otro que está acá, que está como envolviendo, este es un tendón, que está como envolviendo al tendón. Ya. Esto es una bolsa articular y esto es una vaina tendinosa. ¿Ya? ¿Me captan? ¿Sí? Para que cachen nomás. Bien. Vámonos ahora con, acuérdense que dijimos que las articulaciones no solamente tenían la cápsula articular como medios de unión, sino que también ligamentos accesorios. Y estos ligamentos accesorios pueden ser extracapsulares, o sea, por fuera de la articulación, o intracapsulares, o sea, por dentro de la articulación. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la articulación de la rodilla en visión coronal. ¿Ya? Miren ustedes, este se llama el ligamento colateral lateral. ¿Ya? Va por el lado extracapsular. Este es el ligamento no sé cuántito. Ya, el colateral medial. ¿Ya? Se fijan ustedes que va entre, pero son ligamentos nomás. No es como la cápsula que rodea todo. Aquí este es el ligamento nomás. ¿Ya? No es como la cápsula que rodea todo así. Estos se quedan ahí nomás, donde estaban. ¿Ya? Además, ya pues deshace. Vamos a tener, ¿no es cierto?, ligamentos intracapsulares. Miren. Estos son los famosos ligamentos cruzados de la rodilla. Este y este otro, este que llega hasta por aquí más o menos. Vamos a hacer un poquito aquí, un pedacito para que se acuerden. Ligamento cruzado y el otro ligamento cruzado lo vamos a hacer verde. ¿Ya? AEPI, anterior externo, posterior interno. ¿Ya? Sí, los otros son cuestiones. ¿Ya? Ahí están los ligamentos intracapsulares, por ejemplo. ¿Ya? Los cruzados. AEPI. Anterior externo o lateral y posterior interno. Esas cuestiones que uno, esas tradiciones anatómicas que yo les decía, que a uno no se le olvidan, ya. Yo también estoy en algún momento, anterior, interno, interno. ¿Eh? ¿Ya? Nunca me sirvió de nada, pero no importa. Porque bueno, yo no me dediqué a la traumatología. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes que tenemos también, y de esto también me gustaría extenderme un poquito más, tenemos los discos y los meniscos. Me imagino que los habrán escuchado más de alguna vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Los discos y los meniscos son lo mismo, lo único que varía es la forma. ¿Ya? Son almohadillas de fibrocartílago entre superficies articulares. ¿Cuál es la diferencia? Un disco es así, como un disco, ¿no es cierto? Y un menisco tiene forma de una media luna. Ya, con imaginación, ya, o ya un Pac-Man, ya, pero lo que quieran, pero ¿se acuerdan de algo? ¿Ya? Disco y menisco. La misma historia, pero tienen formas distintas. Ahora, ¿cuáles van en cada articulación? Depende de cada articulación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son importantes los meniscos, por ejemplo, aquí en la rodilla? Miren ustedes en las superficies articulares, las voy a marcar con rojo. ¿Ya?
Ahí está una superficie articular. Ahí está la otra superficie articular. ¿Se fijan ustedes que son cóndilos, son ovaladas? Y miren la tibia cómo es. Estamos hablando de las superficies articulares de los huesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Arriba, dos óvalos. Y aquí abajo, plano. ¿Ya? ¿Son congruentes? No. Entonces, como la naturaleza no tiene nada de Gil, ¿verdad? ¿Qué es lo que inventó? Esto, no sóvalo. Me acabo de dar cuenta que hay no dice ahí sóvalos, dice dos óvalos. Uy, estos niñitos que tienen mente de alcantarilla. Uy, como si alguien me estuviera escuchando. Soy yo el mente de alcantarilla. Dos óvalos. Nada de sóvalos ahí. Ah, ya estoy hablando, ya estoy escribiendo tonteras. ¿Ven que me hacen escribirles cera? Borré todo también. ¿Ven? No, ustedes me desconcentran. No, no les hago más clases así. Necesitamos las clases presenciales. Lo mejor de todo es que nadie me está escuchando bien. ¿Ya? Dos óvalos. Me encantó eso de los óvalos. Ya. ¿Ya? Tenemos dos óvalos. Ya. Entonces, como aquí no hay congruencia, porque la de arriba es así, ¿no es cierto? Óvalo, óvalo. Y la de abajo es plano, con una eminencia y plano. ¿Esta articulación va a tender a ser estable? No, pues, ¿verdad? No, pues no va a ser estable. Entonces, ¿qué es lo que hacen los discos o meniscos? Modifican la forma de las superficies articulares para mejorar la correspondencia entre una y otra, para que encajen bien y por lo tanto la estabilidad articular entonces se mantenga, ¿ya? Para que esa articulación sea estable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el menisco externo o lateral. Hagámoslo con color azul para que no sea todo rojo. ¿Ya? Ahí está el menisco externo o lateral. ¿Ya? ¿Se fijan ustedes que tiene forma de una media luna? Y el menisco interno o medial. ¿Ya? Estos meniscos están aquí ¿para qué? Entonces, para adaptar esto aquí. ¿Ya? Y así entonces una superficie ovalada pueda, ¿no es cierto?, articular con una superficie plana. ¿Ya? Y así entonces mantienen la estabilidad articular. Otra articulación donde hay un disco en este caso y no un menisco es en la articulación entre el temporal y la mandíbula. ¿Ya? Que alguien me preguntó por el foro, ¿quién articulaba el temporal? El cóndilo del temporal con el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, en la apófisis cigomática, aquí está la apófisis cigomática, ¿no es cierto?, va a estar el cóndilo del temporal. ¿No es cierto? Y este cóndilo va a articular aquí con el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a articular un cóndilo que es ovalado con otro cóndilo que también es ovalado? Porque aquí al medio va a haber un disco. Así y así. ¿Ya? Y ese disco entonces va a permitir que las dos superficies articulares sean congruentes la una con la otra. Estos discos van por dentro de las cápsulas, obviamente, y van sujetos a la cápsula. ¿Se entendió? Si no, escúcheme de nuevo. Bien. Y veamos rápidamente cuáles son los tipos de articulaciones sinoviales, porque hay hartos tipos, pero ustedes se van a dar cuenta que es fácil acordarse de ellas porque hemos simplificado sus nombres. Primero están las articulaciones planas. Ahora, ¿cuál es el criterio de clasificación de las superficies articulares? De las articulaciones sinoviales. La forma de la superficie articular. No los movimientos ni ninguna lecera. La forma de las superficies articulares son los que nos permiten decir cuáles son los tipos de articulaciones sinoviales. ¿Ya? Por lo tanto, las articulaciones planas, mis queridos, ¿ya?
Meine Leife, alsjeblieft, ¿ya? Son superficies articulares rectas o levemente curvadas, ¿ya? ¿Sí? Y que permiten solamente movimientos de deslizamiento, ¿ya? O sea, movimientos así, para allá, para acá, ¿ya? Pero se mueven. Yo no dije que mucho, pero se mueven, ¿ya? Movimiento de allá o para acá, ¿sí? Movimientos de allá o para allá. ¿Se fijan ustedes? Y las superficies son planas o levemente redondeadas, ¿ya? Por ejemplo, las intercarpianas, las articulaciones intercarpianas, o sea, entre los huesos del tarso, ¿ya? Y las del carpo, ¿ven que no me corrigen? Nadie me dice nada. Pero que no hay nadie en la clase, profe. No importa, deberían saberlo igual. Huesos del carpo, ¿no es cierto? Y las intertarsianas, no tarsianas nomás, intertarsianas, entre los huesos del tarso. ¿Ya? ¿Sí? Las articulaciones esternoclavicular. ¿Se acuerdan de la esternoclavicular? Entre la clavícula y el esternón. A todo esto. ¿Cómo se nombran a las articulaciones? De acuerdo a los huesos que las forman. Por ejemplo, la articulación esternoclavicular es la articulación entre el esternón y entre el esternón y la clavícula, ¿no es cierto? Y la acromioclavicular es la articulación entre el acromion y la clavícula. ¿Estamos claros? ¿Ya? Bien. Segundo tipo de articulaciones, las que son en bisagra. ¿Ya? ¿Conocen las bisagras de las puertas, no es cierto? Ya, una superficie es cilíndrica, la cóncava, la convexa, nunca he sabido, pero para el caso ustedes cachan. ¿Ya? Esta que está aquí tiene forma de un cilindro. Y por supuesto, la otra articulación tiene su forma correspondiente para que pueda encajar ahí un cilindro, ¿no es cierto? ¿Ya? Estas articulaciones, ¿no es cierto? Como yo les decía, una de sus superficies articulares es un cilindro, ¿ya? Y por este ser un cilindro, solamente permiten la flexión y la extensión. Abrir o cerrar. Las puertas se abren o se cierran, ¿o no? Ah, cuando se pierde la llave, llaman al cerrajero, ¿ya? Entonces, especialmente fome hoy día, ¿ya? Parece que tengo que ponerle un poco de Wendy a la bebidita que me estoy tomando, ¿ya? Entonces, solamente permite movimientos de flexión o extensión. Les recuerdo, es una articulación en bisagra porque su superficie articular es un cilindro, no porque permita flexión y extensión, ¿ya? Ejemplo, la rodilla. Aunque ustedes no lo crean, como son dos cóndilos del fémur, estos dos cóndilos a la larga funcionan como un cilindro y no como cóndilos separados, ¿ya? ¿Ya? La articulación del codo. Aquí tenemos el codo, ¿ven? La cóndila del radio, la cabeza del radio. Oye, excelente. Esta es la tróclea del cúbito, perdón. La tróclea del cúbito. Esta es la cabeza del radio y aquí está el olecranon del cúbito. ¿Sí? Pero todo esto termina formando, ¿qué? Una bisagra. El tobillo. ¿Ya? Acuérdense que el tobillo solamente hace flexión y extensión y es una articulación en bisagra. ¿Por qué? Porque el peroné hace una parte, la tibia hace otra, y el cilindro aquí lo estaría haciendo ¿quién? El astrágalo. ¿Ya? El astrágalo vendría siendo aquí el cilindro. ¿Ya? Entonces el tobillo, me disculpan la ordinariedad de monos, pero no me da para más con un lápiz de... y para los otros tampoco, menos. ¿Ya? Las articulaciones interfalángicas entre las falanges proximales y las mediales, entre las mediales y las distales, también son en bisagra. Vean ustedes que los dedos, ustedes solamente, pero estoy hablando de los dedos entre sí nomás, no los dedos con la mano, porque esas no son en bisagra. ¿Ya? La primera con la segunda, solamente flexión y extensión, porque son bisagras. ¿Ya? Bien. En pivote,
¿Cuáles son las articulaciones en pivote? Las articulaciones en pivote son aquellas que tienen una superficie redondeada o puntiaguda de un hueso que articula, ¿ya? Que articula con un anillo formado por otro hueso o un ligamento. O sea, si aquí estaba esta superficie articular, que en buenas cuentas llega hasta donde está el azul nomás, esa es la superficie articular, está rodeada por un ligamento aquí. ¿Ya? Articulaciones como esa. El atlas con el axis, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí estaba el axis, superficie puntiaguda, y desde el atlas sale un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? El ligamento transverso, ¿no es cierto? Que mantenía ahí su unión. ¿Ya? Permite rotación en su propio eje. ¿Ya? Esta es la que permitía la rotación de la cabeza. Esa es la articulación atlantoaxial, ¿no es cierto? La articulación radiocubital, pero con apellido superior. ¿Ya? Cúbito, radio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que el cúbito articulaba con el radio? ¿Ya? Y permitía la rotación del radio, porque hay un ligamento que envuelve al radio desde el cúbito. ¿Ya? También es una articulación en pivote, pero la radio cubital superior. La inferior no es. Y por último, no por último, tenemos también las articulaciones condilias, en las que, obviamente, ya vamos a tener que la superficie convexa es ovalada. Esta articulación, por supuesto, tiene mucho más movimientos, ¿ya? Permite movimientos en dos ejes, ¿ya? En este eje de aquí y en este otro eje de acá. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí, puede hacer flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Ya? ¿Sí? Ejemplo, la muñeca. Fíjense ustedes que el radio, aquí está el radio, hagámoslo con, a ver, ¿con qué será mejor? Con rojo, pues sí. Es el que más se nota en esta cuestión. El radio, no, pues estoy escribiendo puras leceras, uy, por Dios santo. Yo no lo pienso orar, ya lo grabé, ¿no? El radio, el cúbito. Arriba el cúbito es grande y el radio es chico, abajo es al revés. Eso siempre es muy bien, ¿ya? El cúbito y el radio van a formar como una superficie ahí cóncava, convexa, no sé yo cómo. ¿Ustedes saben el término? ¿Ya? Que va a recibir a la primera línea del carpo. Y la primera línea del carpo, entonces, es la que va a formar este como cóndilo grandotote. No, pues niño, ¿qué está haciendo? No, ya. Este aquí, no, pues. Ya, ahí. No, pues yo quiero negro. Ahí. ¿Se fijan ustedes? La primera línea del carpo hace las veces de cóndilo. Por eso la mandíbula es condilia. Puede hacer flexión-extensión, o sea, como aleteo, o hacer ala, chao, chao, ¿ya? Abducción, aducción. De la segunda a la quinta, metacarpofalángica, o sea, del metacarpo con la falange proximal. ¿Sí? También son condilias. Y por último, tenemos las articulaciones esferoideas, que también se llaman las enartrosis, y estas son dos, principalmente. ¿Por qué son esferoideas? Porque su superficie articular es una esfera, por lo tanto se puede mover para donde quiera, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene movimiento en los tres ejes. ¿Ya? ¿Sí? Son multiaxiales, pero es esférica, ¿por qué? Porque su superficie articular es esférica. ¿Ya? ¿Sí? Tiene una superficie en forma de esfera que articula en una depresión en forma de copa. ¿Ya? Estas hacen flexión, extensión, abducción, aducción, rotación, circunducción, hacen tutti. ¿Ya? Ejemplos, el hombro. Miren, ahí está la bolsita del hombro. ¿Por qué no me deja escribir? Ahí, bolsita en el hombro. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la bolsita? ¿Ya? Y la cadera. ¿Se acuerdan de la cabeza del húmero, la cabeza del radio, que son las dos como semiesferas? Ya, porque hacen articulaciones esferoideas.
Y con ello, chiquillos, entonces, revisamos así muy rápidamente y lo más básico de las articulaciones corporales. ¿Ok? Listo. Estamos listos con esto. Me voy al muscular. Javelin. Vean el video, pero no sean patúos.